y pasamos a hablar de la metodología del entrenamiento de la fuerza. Nos vamos a centrar por un lado en las vías de desarrollo y luego esas vías de desarrollo las adaptaremos a lo que es el entrenamiento propiamente dicho. Bien, en primer lugar, dentro de las vías de desarrollo tenemos la adaptación anatómica. ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Pues buscamos un desarrollo general de los fundamentos de fuerza. Incidir sobre tendones, grupos musculares, fascias. Debemos trabajar la prevención de lesiones, que ya lo habéis visto en años anteriores en el bloque específico. Y construir una sólida base para luego preparar las fases siguientes, ¿vale? Esta adaptación anatómica debe durar de 2 a 4 semanas, excepto en jóvenes y aquellos que no tienen una buena base de entrenamiento de fuerza, que necesitarán más tiempo, con lo cual no debemos de tener prisa y debemos incidir bastante bien en esta adaptación anatómica. Va a implicar un trabajo de todos los grupos musculares, acondicionando los distintos sistemas, el muscular, el articular, variando los ejercicios y haciendo muy variado también los contenidos de entrenamiento. Y evidentemente no deben tener una alta intensidad porque lo que estamos buscando es esa adaptación fisiológica del organismo. La siguiente fase sería la hipertrofia muscular, el aumento del tamaño, del diámetro del músculo esquelético, bien de forma global o de forma más concreta en cada uno de los grupos musculares. Existen dos tipos de hipertrofia. La hipertrofia tensional, ¿vale? O también denominada miofibrilar, y la metabólica o sarcoplasmática, donde se produce en la concentración de líquido en el sarcoplasma. Hay que repasar un poco cuestiones relacionadas con fisiología, ¿vale? Ya lo hemos visto en bases anatómicas, en qué consiste esas distintas partes del sistema muscular. Los protocolos que utilizan los culturistas se valen de un alto volumen y buscando casi siempre la hipertrofia sarcoplasmática, es decir, el aumento de ese volumen de líquido dentro del músculo. Ese aumento no es muy funcional. Lo que realmente va a hacer que no tenga una incidencia importante en el aumento de fuerza muscular, sino en el aumento del volumen, del tamaño. Por ello, en esta diapositiva os represento en qué consistiría la hipertrofia miofibrilar, donde el músculo es más fuerte y denso porque hay más miofibrillas y las unidades de contracción muscular son mayores, con lo cual me va a ayudar a vencer resistencias más altas, frente a la hipertrofia sarcoplásmica, donde digamos que el músculo está como más hinchado. ¿Por qué? Porque tiene más fluidos, más líquidos. Visualmente es la persona que trabaja a nivel de hipertrofia sarcoplásmica tiene un volumen mayor, es más grande, ¿vale? Pero a nivel de fuerza es más interesante, sobre todo a nivel deportivo, la hipertrofia miofibrilar. Y para que sigáis viendo un poco la diferencia, aquí tenéis en esta diapositiva entre lo que denominaremos rendimiento deportivo mediante la musculación deportiva, donde buscamos una hipertrofia sarcomérica, ¿vale? Aumenta el sarcómero, frente a lo que se trabaja en el fisioculturismo, que busca más una hipertrofia sarcoplasmática, es decir, un aumento general del tamaño de la masa muscular en base a ese aumento del sarcoplasma. Finalmente, lo siguiente que buscaremos será la coordinación intramuscular, es decir, buscamos una activación sincrónica de un gran número de unidades motrices de la musculatura, reclutando el máximo número de unidades motrices dentro del músculo. Realmente esa coordinación dentro de un mismo músculo es lo que nos va a permitir vencer grandes resistencias mediante esa gran contracción muscular. Y la última fase sobre la que incidiremos será la coordinación intermuscular, ¿vale? La anterior era dentro del propio músculo. Esta de que hablamos es
entre distintos grupos musculares. Está realmente muy relacionado con la especificidad del entrenamiento. ¿Por qué? Porque en base a ello el aumento de fuerza es mucho mayor en el mismo régimen de activación que se ha utilizado en el entrenamiento, porque estamos utilizando los parámetros reales de fuerza que luego van a necesitar el deportista en competición, y el efecto del entrenamiento va a ser específico a la velocidad de acortamiento del músculo realizada en el entrenamiento. Es decir, ese acortamiento, estiramiento o esa contracción, relajación de cada uno de los músculos va a permitirnos ejecutar de forma más fluida y con mayor intensidad los gestos técnicos propios del deporte en el que estamos participando. Y a nivel metodológico, ¿cómo llevamos esto al entrenamiento de la fuerza? Pues aquí tenéis una representación de cómo deberíamos ir trabajando distintas fases. En primer lugar, un aprendizaje técnico, donde la intensidad de trabajo está entre el 0 y el 30%. Ya os he dicho antes la importancia de una correcta ejecución técnica de cada uno de los ejercicios. Luego tendríamos una fase de adaptación anatómica, que ya también la hemos visto antes, donde trabajamos entre un 30 y un 60, a una intensidad de un 30 y un 60%. Luego tenemos una hipertrofia, donde para ello tenemos de trabajar entre el 70 y el 80%, aumentando el volumen de masa muscular. Pasaríamos a una coordinación intramuscular, donde las intensidades estarían entre el 90 y el 100%. Queremos que el músculo por sí mismo sea capaz de reclutar muchas unidades motrices. Y por último, adaptación a la fuerza especial, o lo que llamábamos antes coordinación intermuscular. Aquí no será necesario trabajar con altas intensidades. Hablamos de un 30 o un 70% porque lo que buscamos es una alta velocidad de ejecución técnica para aumentar el rendimiento del deportista. Y en esta diapositiva, marcado en amarillo, pues podéis volver a ver un poquito a qué intensidad debemos trabajar en cada uno de los momentos para conseguir el objetivo. Y aquí podéis ver cómo insertaríamos esta progresión metodológica del trabajo de la fuerza dentro de un trabajo general de una temporada, ¿vale? Como veis, vamos desde la parte técnica, adaptación anatómica, hipertrofia, coordinación intramuscular, trabajo de fuerza máxima y luego trabajo de coordinación intermuscular, donde fundamentalmente nos centramos en la fuerza especial, es decir, la fuerza relacionada con el rendimiento deportivo. ¿Y qué otros métodos vamos a poder utilizar para el trabajo de la fuerza? No exclusivamente trabajamos con sobrecargas. Bueno, pues por un lado tenemos los métodos isocinéticos. Lo que consiste este tipo de trabajo es en mantener la misma velocidad de desplazamiento de un segmento a lo largo de todo el recorrido articular. Bien, esto fundamentalmente es posible en base a, como tenéis ahí en la imagen, unas máquinas que permiten que tanto al inicio del movimiento como al final del movimiento esté ejecutando o esté venciendo la misma resistencia a una misma velocidad, ¿vale? Luego tenemos la electroestimulación. La electroestimulación se basa fundamentalmente en conseguir, mediante unos impulsos eléctricos externos, sustituir el impulso nervioso. Fundamentalmente se ha centrado siempre en la rehabilitación, ¿vale? Cuando un deportista se lesiona y para que no pierda una masa muscular importante, mediante la electroestimulación conseguimos mantener unos niveles adecuados de masa muscular o que la pérdida no sea muy grande. Y por último, y este sí es muy utilizado en el mundo del fútbol, es en el ciclo de estiramiento-acortamiento, lo que denominamos pliometría, que consiste en realizar fuerza por medio de este ciclo de estiramiento-acortamiento de la musculatura. Vamos a ver, os voy a poner ahora algunos ejemplos que os van a servir para entenderlo un poquito mejor. Tenemos distintos tipos de pliometría, como veis aquí en la diapositiva, la pliometría simple, mediante saltos simples, horizontales y verticales, la pliometría de alta intensidad, donde siempre caemos desde una determinada altura para provocar
ese ciclo de estiramiento-acortamiento, la alta pliometría, donde además metemos algún tipo de sobrecarga, la pliometría combinada, donde hacemos distintos tipos de salto en distintos planos, donde puede ser verticales y horizontales, y la pliometría facilitada, donde mediante algún tipo de ayuda extra conseguimos que el deportista rinda poco más de lo que sería normal respecto a su capacidad básica. Y aquí en esta diapositiva pues tenéis algunos ejemplos concretos de los tipos de pliometría. De pliometría simple tenemos multisaltos horizontales y multisaltos verticales, ¿vale? Los dos los utilizamos mucho en el mundo del fútbol. Y la pliometría de alta intensidad, donde hemos dicho que mediante caídas desde una altura determinada podemos ir combinando distintos tipos de saltos y de gestos técnicos. Por ejemplo, ahí en la imagen veis que hay caída, salto y golpeo de cabeza, ¿vale? La carga de trabajo en este tipo de pliometría, pues repeticiones por serie entre 5 y 10, ¿vale? 30 si alternamos los dos pies, entre 3 y 5 series. El descanso debe ser amplio porque la carga es muy alta y necesitamos recuperarnos bien. Y la velocidad de ejecución siempre es máxima. Tiene que ser muy, muy, muy explosiva. Y como os he dicho antes, podemos modificar la intensidad bien utilizando gomas o tirantes o aumentarla utilizando diferentes ángulos de rodilla en la caída o utilizando algún tipo de sobrecarga. Y en cuanto a la progresión metodológica del trabajo de fuerza, debemos tener en cuenta que utilizamos siempre el principio de la progresión, es decir, debemos buscar la carga mínima que produzca estimulación, porque las cargas elevadas aumentan mucho el nivel de fuerza al principio, pero puede ser que nos estanquemos muy rápido, con lo cual es muy importante que tengamos muy claro el tipo de carga que utilizamos. No debemos ya ir directamente a calcular el 1 RM que puede mover un deportista en un movimiento determinado, sino que debe haber esa progresión en las cargas. Y los pasos a seguir, pues un poco como siempre he hablado del tema a nivel general de toda la progresión del entrenamiento. Primero se aumenta la frecuencia de entrenamiento, es decir, más entrenamientos. Luego el volumen, sin aumentar la densidad. Os recuerdo que la densidad era tiempo de trabajo partido tiempo de descanso, aumento de la intensidad de la carga, es decir, ir aumentando el peso que movemos, pasar de ejercicios generales a ejercicios más específicos del propio deporte, variar los métodos de trabajo para evitar la monotonía y la adaptación rápida del deportista, y la progresión de los incrementos de la carga debe mantenerse tanto a lo largo de la vida del deportista como a lo largo de la temporada. Es decir, como el organismo se va a ir adaptando, yo siempre tengo que tener muy claro que debo ir aumentando las cargas. No siempre en base al número de kilos, sino en cuanto a dificultad, coordinación, etc. Bueno, pues aquí terminamos el tema de la fuerza. Tenéis ahora algunos ejercicios para poder reforzar lo que os he ido diciendo en este tema y también alguna lectura que os puede ayudar a que tengáis más claro cómo trabajamos, cómo debemos trabajar la fuerza a nivel general y más concretamente dentro del mundo del fútbol, que luego lo veréis durante el bloque durante el bloque específico, de forma más concreta y de forma práctica en campo. Un saludo y nos vemos en el siguiente tema.